Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gusto de saludarlos. Ahí están llegando de a poquitito. Vamos a esperar 3 minutitos para que vayan llegando más y ahí partiríamos. Ya, partamos ya. Último día de este módulo mecánica. Eh, Recuerden, en un ratito más, creo que como a las 8, 8:15, a lo mucho estaríamos comenzando la evaluación. Eh, y bueno, ahí les comento más. Pero entremos en la materia. Nos queda muy poquito. Nos queda hablar principalmente del sistema de frenos, que es un tema importante, ¿cierto? No podemos dejar de no verlo. Y el sistema de carga y arranque, que van más o menos juntitos, que tiene que ver con la parte eléctrica. Pero partamos con este sistema. El sistema de frenos, que su definición dice, encargado de reducir la velocidad del vehículo hasta detenerlo si es así necesario, detenerlo completamente si es necesario. Entonces, todos los vehículos, y esto sale en la normativa de tránsito, dice, todo vehículo debe tener a lo menos dos sistemas de freno que sean independientes entre sí. Entonces ahí entra el freno de servicio por un lado y el freno de estacionamiento. El freno de servicio es el que habitualmente se acciona por medio de un pedal de freno. El de estacionamiento puede variar porque es o una palanca o un pedal también, o hoy en día un botón, que es el que conocemos como freno de mano. Pero vamos a ver acá los dos tipos de freno que hay
en cuanto al accionamiento de freno, porque hay uno que son los frenos hidráulicos, ¿cierto? Y están los frenos de aire, que son los que usan los camiones, buses, algunas maquinarias también. Pero vamos a partir con el primer freno, que es el freno hidráulico, es aquel que usa líquido de freno. En primer lugar, nosotros obviamente accionamos el freno a través de un pedal de freno, y este pedal actúa sobre un primer elemento dentro de este sistema de freno que se llama servofreno, o servo nomás le dice. El servo permite que el pedal de freno sea suave, ¿no? Sea suave, porque el servo actúa o trabaja por vacío. ¿Qué vacío? Ese vacío que generan los pistones cuando bajan dentro del cilindro. Como ese pistón succiona, ¿cierto? Hay un vacío, hay una depresión. La cosa es que del motor sale una manguerita que va al servo y ese está con vacío. Entonces lo que hace el servo es que yo al pisar el pedal de freno sea, sea suave, sea suave, porque la fuerza de frenado, más que ejercerla yo con la pierna, la hace la presión atmosférica que ingresa a este servo, en cierta manera llenando el vacío que hay en su interior. Entonces, la fuerza de frenado la hace la presión atmosférica más que la que hago yo con la pierna. Para eso es el servo. Antiguamente los vehículos no tenían servo, obviamente. eh, que eran- esto es más reciente, el tema del servo, por ahí por los años 50, puede haber salido, 50, 60. Y antes era así nomás, pues toda la fuerza de frenado la tenía que ejercer finalmente el conductor en la pierna. Pero a medida que los vehículos eran más grandes, más pesados y iban más rápidos, claramente se hacía más difícil el frenado, ¿cierto? Para las personas aplicar tanta fuerza y de ahí nació el tema del servofreno. Entonces permite que el pedal sea suave. Si ustedes en algún momento van manejando súper bien y pisan el pedal de freno y lo notan más duro de lo que es lo normal, lo más probable es que sea una falla del servo, ya sea que internamente el servo esté fallando o que la manguera que va del motor al servo se haya cortado y por ende se está perdiendo el vacío con el que trabaja justamente el servofreno. Eh, y otro experimento que pueden hacer es, a lo mejor lo han hecho, lo han hecho sin querer incluso, es parar el motor del vehículo, parar el motor, pisar repetidamente el pedal de freno. Y las primeras pisadas, tres, cuatro pisadas iniciales, son suaves, como es normalmente el freno. Pero después de esas pisadas iniciales, el pedal se pone súper duro. ¿Y por qué? Porque se pierde el vacío, dado que el motor está detenido, no hay vacío que genere los pistones, por ende el pedal toma esa dureza y así sería realmente el pedal de freno si es que no tuviera el servo. Entonces el servo, nuevamente repito, es para permitir que el pedal de freno sea suave. Pero inmediatamente después del servofreno viene la bomba de freno. La bomba de freno es la encargada de generar la presión hidráulica que va finalmente a la rueda. Espérame que ahí están llegando más compañeros. Claro, toda esta presión hidráulica que genera la bomba se va por medio de una cañería a las ruedas, ¿cierto? A los frenos en las ruedas. La bomba es un tubito, como se ve en la pantalla, un tubito plateado de aluminio, aleación de aluminio, que en su interior trae unos pistones, cosa que cuando yo piso el pedal hay un eje que llega a la bomba y por medio de estos pistones se genera entonces la presión de frenado. Ahora, sobre la bomba, generalmente sobre la bomba viene un depósito plástico que es el depósito del líquido de freno. Este depósito es transparente, plástico, y trae dos marquitas, una que indica el mínimo y otra marquita que indica el máximo. Entonces acá puede salir una pregunta por ahí en la prueba que diga, ¿dónde tiene que estar el nivel de líquido de freno? Y la respuesta, al igual que lo hemos hablado, ¿cierto? Con el refrigerante, con el aceite motor, es que tiene que estar entre el mínimo y el máximo. Ahí, da lo mismo dónde. Puede estar al medio, puede estar arriba, el máximo, puede estar en el mínimo, da lo mismo. Lo importante es que tiene que estar entre el mínimo y el máximo.
Si falta líquido de freno, ¿le puedo echar? Pero por supuesto, claro que le podemos echar. Échenle, porque son los frenos, no es cualquier cosa, ¿cierto? Si nos quedamos sin freno, o sea, si nos quedamos, perdón, sin líquido de freno, en definitiva nos quedamos sin frenos, así tal cual. Entonces tienen que echarle líquido de freno. Ahora, ojo, el líquido de freno, bueno, es un aceite. Ese un aceite tiene el nombre, o le dicen, ¿cierto? Líquido de freno, pero es un aceite más. Pero tiene esta particularidad de que primero soporta mucha temperatura, porque los frenos se calientan. Soporta mucha temperatura sin llegar a hervir, pero también tiene otra propiedad, que es extremadamente corrosivo. Entonces, puede pasar que, bueno, si les cae líquido freno en la pintura del auto, olvídense, les va a levantar la pintura, va a quedar pero feísimo. Y también, como es corrosivo, este líquido de freno se tiende a comer todas las gomas, retenes que hay adentro de la misma bomba, incluso la bomba de freno, se termina comiendo todos estos elementos porque es muy corrosivo el líquido de freno. Entonces, el líquido de freno se cambia, sí, sí, el fabricante recomienda cambiar el líquido de freno. Ahora, cuánto dura, digo, ahí depende del fabricante. Porque hay vehículos que dicen, no, el líquido de freno dura, o sea, 100.000 kilómetros, por poner. Pero otros dicen, no, dura 200.000 kilómetros. Y incluso hay fabricantes, Toyota creo que era uno, y Mercedes me parece que fue, que algunos vehículos, algunos modelos de vehículos, incluso dijo, no, el aceite no se cambia. El del líquido de freno estoy hablando. No se cambia. Mientras tenga líquido de freno, no esté contaminado, no debería haber problema. Y no se cambia. Ahora, si me preguntan a mí, en lo personal, yo igual soy de la idea de cambiar líquido todos. ¿Ah? Por mucho que el fabricante diga no lo cambie, yo igual soy más de la idea de cambiarlo. ¿Ya? Pero insisto, hay fabricantes que dicen, no, ciertos líquidos no se cambian. Por ejemplo, a veces el diferencial también no se cambia. Pero ahí, bueno, lo que diga el fabricante, si no, un poco usamos el criterio también. Pero en cuanto a líquido, yo en lo personal soy de la idea que se debieran cambiar. Algunos duran más, otros duran menos, pero se deberían cambiar a la larga. Luego tenemos este líquido de freno entonces que baja, como va sobre la bomba, baja la bomba, y la bomba entonces genera esta presión de frenado. Eh, la presión de frenado se va por medio de una cañería a las ruedas del vehículo para poder accionar finalmente el cilindro de freno que está en estas ruedas. Vamos entonces a las ruedas. En las ruedas, hoy en día, en los vehículos tenemos dos tipos de freno. Tenemos el freno de disco y tenemos el freno de tambor. El freno de disco es el que utiliza como elemento de frenado, como elemento de roce, las pastillas de freno. Y el freno de tambor utiliza como elemento de frenado las zapatas de freno. El nombre es zapatas. Mucha gente le dice balata, ¿ya? Pero lo correcto es zapata. Porque la balata, si bien existe, la balata es el elemento de roce, ¿ya? Es lo que va a rozar con el tambor, es lo que va a rozar con el disco, ¿ya? La pastilla de freno también tiene balata. Entonces, balata es el elemento de roce. Vamos con las pastillas, hablemos de las pastillas. Las pastillas, ¿se cambian las pastillas? Sí, sí, obviamente, se cambian. ¿Cada cuánto? No, eso es difícil de establecerlo porque ni el fabricante. Porque el desgaste de las pastillas, o digo, mejor dicho, la duración de las pastillas en el vehículo depende principalmente de patita, de la patita del conductor. Si es bueno para frenar, si anda frenando brusco, abusa del freno, las pastillas no van a durar nada. Pero una buena conducción podría tener una muy buena, digo, duración de estas pastillas de freno. Pero de que se cambia en algún momento, es un elemento de desgaste de todas maneras. Y bueno, no es difícil cambiar las pastillas, lo podrían hacer ustedes incluso, con poca herramienta, que sea poco, no grandes conocimientos tampoco. Pero, eh, y son baratas. Las pastillas han bajado mucho el precio, pero hay que tener cuidado porque hay unas que son muy baratas y ahí, como dice el dicho, lo barato puede salir bastante caro, ¿ya? Porque a veces, claro, son tan malas las pastillas que uno compra. Ojo que estoy hablando que pueden encontrar un juego de pastillas a 8 lucas, incluso menos a veces, 5 lucas, no sé.
pero son tan malas que pueden llegar a rayar el disco de freno, y eso no es ninguna gracia, rayar el disco. Entonces, claro, ahí usar pastillas acorde, ¿cierto?, al vehículo, al cuidado que se le dé, buenas pastillas de buena marca, qué sé yo, y que queden bien instaladas también. Entonces, la pastilla tiene, bueno, un cuerpo metálico, ¿cierto? Y tiene la balata pegada en ella. La balata es lo que va a rozar con el disco. Las pastillas funcionan igual que los frenos de una bicicleta. Las pastillas vendrían siendo los patines de goma, el disco vendría siendo la llanta de la bicicleta y aprietan la llanta las pastillas. El elemento, el alojamiento, digamos, de las pastillas, la pieza que contiene las pastillas se llama caliper. ¿Ya? Es el alojamiento de las pastillas. Y las pastillas se gastan y pueden empezar a sonar. ¿Ya? Y eso es en cierta manera un indicativo de que esas pastillas ya están gastadas. Pero ojo con el sonido porque las pastillas pueden estar nuevas, ¿ya? O pueden tener muy poco uso y ya están sonando. Y no siempre el sonido va a ser desgaste. Porque a las pastillas, bueno, todo lo que son balatas, incluido el embrague, las zapatas de freno, todo, las pastillas, sufren un fenómeno que se llama cristalización. La cristalización se da principalmente cuando esas pastillas o esas zapatas o el disco de embrague estuvo sometido a un alto roce y por ende a una alta temperatura. Tan alta la temperatura que después la pastilla se enfría, la balata se enfría y se templa. Y eso se conoce como cristalización. Bueno, porque además la superficie de la balata se torna acristalada. Entonces, de ahí viene cristalización. Y como eso tiene una resina, esa resina con el calor se empieza a quemar y empieza a generar un olor muy característico que uno lo huele y dice, ah, olor a balata, dice. Y efectivamente es la balata la que se está, en cierta manera, quemando, la resina en realidad de la balata. ¿Ya? Y genera entonces este olor a balata quemada. Entonces la pastilla puede estar nueva, a lo mejor la cambié hace 2 semanas, pero ya está sonando. Y no necesariamente es por desgaste. ¿Ya? Puede ser que esté cristalizada. ¿Por qué puede llegar a cristalizarse una pastilla que a lo mejor tiene muy poco uso? Porque una de las razones es cuando se abusa de los frenos, cuando se usa mal el freno, cuando ando frenando a cada rato, cuando bajo una pendiente, por ejemplo, usando el freno, todo eso puede llegar a cristalizar la pastilla. Y a lo mejor, como le digo, puede tener muy poco uso, pero ya está cristalizada. ¿Qué hacen algunos mecánicos? Y la lijan. Y claro, se arregla, pero la superficie. Porque en realidad toda la pastilla está, toda la balata de la pastilla está cristalizada. No sirve mucho el lijado. Ahí lo que corresponde, aunque duela, es cambiar las pastillas. Pero están nuevas, las cambié hace 2 semanas, pero están cristalizadas. Están cristalizadas. Y ahí solamente correspondería cambiarlas. Eso con la pastilla. Ahora, una pastilla nueva, cuando ustedes le pongan pastillas nuevas al vehículo, es normal o está dentro de lo normal que en los primeros kilómetros recorridos con ese vehículo puede ser que estén sonando, puede ser que chillen las pastillas, pero está dentro de lo normal. Si es que son los primeros 200, 300 kilómetros recorridos, puede haber un chillido de las pastillas, pero está dentro de lo normal porque la pastilla se tiene que amoldar al disco. Entonces, puede ser normal ese chillido dado que la pastilla se está amoldando, se está un poco adecuando a la forma del disco. ¿Ya? Ahora, si el sonido persiste, llevo 1000 kilómetros y siguen sonando, no, ahí hay otra cosa. ¿Ya? Lo más probable es que las pastillas hayan quedado mal puestas y por eso el chillido. O se cristalizaron, se cristalizaron. Por eso cuando uno cambia pastilla, el mecánico les debiera decir que dentro de unos ciertos kilómetros pueden estar sonando y que además no pegue frenada brusca, dado que eso también puede afectar la duración de la pastilla. Eso con las pastillas de freno. Hablemos ahora de las zapatas. Las zapatas de freno van en los frenos tambor, ¿cierto? La zapata es una especie de media luna grande que obviamente es de fierro, pero tiene una balata pegada o remachada a la estructura misma de la zapata, la media luna. Y la zapata va por dentro, las dos zapatas, son dos medias lunas, van por dentro del tambor. Y esto acciona de manera distinta a la pastilla. La pastilla aprieta el disco, ¿cierto? Aprieta el disco. La zapata se abre contra el tambor.
Y ahí es donde hace el roce, ¿cierto? Para generar el frenado. Esto. Pero se gastan bastante más las zapatas que las pastillas. Hay un procedimiento porque las pastillas completas se reemplazan. Las zapatas son un poquito caras, en algunos casos son más caras. Entonces, en algunos vehículos es conveniente, dado el valor de la zapata nueva, embalatar. Embalatar es que a esa zapata a la que tenía el vehículo se le saca la balata vieja, la balata usada, y se le pega o se remacha una nueva balata. Entonces la estructura metálica sigue siendo la misma, lo que se cambia es la balata, el material o el elemento que roza, en este caso, con el tambor. El embalatado es mucho más barato que comprarlas nuevas. Y es algo que se hace permanentemente, no es malo, ¿ya? Si me dicen, no, que quedan mal, no, si está bien hecho el trabajo, es como si fuera nueva, ¿ya? No hay ningún problema con eso. El tambor y el disco, que son los elementos donde actúan estos elementos de freno, normal, se van a gastar. El disco se gasta más rápido que el tambor, pero eh, es un desgaste que está dentro de lo más o menos considerado que tuvo el fabricante. Pero puede haber un desgaste mayor, y esto es cuando, por ejemplo, no cambiamos las pastillas, no cambiamos las zapatas cuando debieran cambiarse. Por sobre todo, y que cuando la pastilla se gasta o la zapata se gasta mucho, es el metal de ambos elementos quien empieza a rozar, ya sea con el disco o con el tambor. Y obviamente ese fierro con fierro genera un desgaste mayor y además en el disco o en el tambor empieza a generar surcos, verdaderos rayas, ¿cierto? En el tambor o el disco que nos vamos a ver forzados a tener que hacer la rectificación, ¿ya? Tanto del disco como del tambor. Y lo ideal es que no se haga la rectificación. Lo ideal es mantener el disco tal cual. A lo más por ahí le pasan una lijita finita, pero no se debiera ni tocar. Pero claro, cuando está demasiado rayado el disco o el tambor, nos vamos a ver obligados a tener que rectificarlo. Se puede rectificar, si no es problema. Se pueden rectificar los tambores y los discos, pero ¿qué es lo que pasa? Es que se van adelgazando. Con cada rectificación que le haga, ese disco o tambor se va adelgazando, lo que podría provocar, por ejemplo, que en una frenada brusca las pastillas aprietan tan fuerte el disco y está tan delgado este que se puede quebrar. Entonces, lo ideal es no llegar a rectificar, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿ya? Nada hay que hacer, como se dice. Eh, Además que son caros. Un disco nuevo, un tambor nuevo son caros. Entonces, la idea es no llegar a rectificar. Eso con el disco, eso con el tambor. Bueno, hoy en día los vehículos, la gran mayoría ya están saliendo con frenos de disco en las cuatro ruedas. El freno de disco es más eficiente que el freno tambor. El freno tambor, el gran problema que tiene, si bien es muy bueno y tiene un área de roce mayor y frena más brusco también, o más eficaz, ¿cierto? Pero tiene un gran problema el freno tambor que se calienta demasiado. No solo que se caliente, sino que además el calor se concentra, dado que un tambor está cerrado, se concentra el calor. Y ese calor hace que las balatas se ablanden. Muchas veces, no sé, po, los camiones muy habitual que bajen una pendiente, pero el conductor no sepa bajar la pendiente y vaya toda la pendiente usando el freno nada más. Eso va a hacer que las balatas, digo, se calienten al extremo, a tal extremo que cuando quiera frenar no frena, porque la balata se ablanda, queda como chicle. Cuando quiero frenar el vehículo no frena, pasa de largo. Entonces, eso es el tema del tambor, ¿ya? No es malo el freno tambor, pero se calienta y disipa el calor de mala manera. En cambio, el freno de disco es muy eficiente en ese sentido porque es un muy buen disipador de calor. Se calienta también el disco y las pastillas, pero como por lo general van adelante y están más expuestas las pastillas, le da más aire y por ende se enfrían más rápido. Entonces eso hace que sea más eficiente, no eficaz, porque ambos frenos son eficaces, ambos frenos frenan, pero en eficiencia gana de todas maneras el freno de disco. Por eso hoy en día los vehículos, muchos están trayendo ya frenos de disco en todas las ruedas, es mucho más eficiente.
Eh, Eso, bueno, por último, los frenos de disco, las pastillas se autorregulan solitas. En cambio, el freno de tambor, los tambores hay que regularlos. Eso se hace manual, cada cierto tiempo hay que estar regulando los tambores. O sea, claro, los tambores junto con las zapatas, porque las zapatas al gastarse se van alejando el tambor, quedan más lejos. Entonces, por ende, el freno queda más largo. Yo tengo que, de manera manual, acercar las zapatas al tambor a medida que estas se van gastando. Y así el freno queda más cortito. En cambio, las pastillas no, pues las pastillas a medida que se van gastando solitas se van acercando al disco. Entonces se autorregula. Eso con las pastillas, eso con el tambor, zapatas, disco. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con estos dos tipos de freno que existen en la actualidad. Seguimos. Tenemos, tenemos el freno de estacionamiento, el segundo tipo de freno que debería tener el vehículo. El freno de estacionamiento es conocido como el freno de mano, ¿cierto? Que la gran mayoría de los vehículos se acciona a través de una palanca, ¿cierto? Que esta palanca tiene una piola de acero que llega atrás y ahí se divide y va a cada una de las ruedas traseras. El freno de estacionamiento frena en el 98% de los vehículos las ruedas traseras. Hay excepciones, por ahí algunas maquinarias que frenan o las cuatro ruedas o las de adelante, pero lo común es que frenen las de atrás. Como le digo, lo más habitual es el freno mecánico por medio de una piola. Pero hay frenos de estacionamiento, pero hoy en día son eléctricos. Hoy día se aprieta un botón nomás, hay un motorcito eléctrico que acciona los frenos y ahí deja el vehículo frenado. Funciona solamente con electricidad. Es lo más moderno, ¿cierto? Es efectivo, sí, pero yo en lo personal, me quedo con la palanca. Me quedo con la palanca, la piola, algo más manual, algo más tangible, ¿cierto? Que yo pueda tirar en caso de y sienta el tirón, todo. Bueno, tema de gusto, pero yo prefiero el manual, prefiero la varilla, o sea, la piola, perdón. Eso con el freno de estacionamiento. Bueno, en los camiones vamos a ver ahí que es distinto, obviamente, porque usa aire. Pasemos a los frenos de aire, frenos neumáticos. Aquí cambia, porque los elementos son distintos, no hay bomba, no hay servo, nada de esas cosas. Lo que sí hay es un compresor, que es como el cerebro de todos estos frenos, el compresor. ¿Qué es lo que hace el compresor? El nombre lo dice. Toma aire primero, aspira aire de la atmósfera, lo comprime y lo envía comprimido a los tanques de aire. Eh, el compresor funciona con el motor, ya está conectado directamente al motor. Así que si el motor parte, el compresor inmediatamente también empieza a funcionar, empieza a comprimir aire y este aire se almacena en los tanques de aire. Los tanques de aire son metálicos, todo vehículo debiera tener a lo menos dos tanques de aire, todo vehículo que usa frenos de aire, por supuesto, a lo menos dos, uno para el eje trasero, uno para el eje delantero. Y bueno, mientras el motor esté funcionando, el compresor está enviando aire a los tanques, pero a medida que el vehículo avanza, se va usando ese aire, ya sea en los frenos, en la suspensión, en los buses, el abrir y cerrar las puertas, en el subir y bajar, etcétera. Se va usando el aire. Pero pasa que a veces yo echo a andar el vehículo, el motor parte, el compresor comprime aire, pero no se está usando el aire, ¿ya? El vehículo está detenido, no hay freno, no hay puertas, nada. ¿Y qué pasa? Que los tanques pueden llegar a acumular tanto aire que se pueden reventar. Entonces, para evitar justamente eso y para mantener una presión de aire constante en los tanques de aire, vamos a tener una válvula. Esta válvula se conoce como la válvula gobernadora o gobernador. Esta válvula es la encargada, es una válvula sobre presión, es como la tapa del radiador. Y esta válvula va a ser la encargada de mantener una presión constante de aire en los tanques, en una presión que va entre los 7 y hasta los 12 bar, más o menos, ¿ya? Es un rango. 7 y 12 bar, ahí más o menos trabajan buses, camiones. Entonces, por ejemplo, trabaja 12 bar, listo. Cuando llega a 13 bar, el gobernador se abre, una válvula que libera aire.
y libera tanto aire hasta que la presión quede en los 12 bar establecidos, un poquito menos. Claro, porque si sigue acumulando aire el tanque y el aire no sale, algo se va a reventar. Pueden ser los mismos tanques de aire, puede ser incluso hasta el compresor o las cañerías, no sé. Entonces la válvula gobernadora es la que mantiene una presión constante de aire en los tanques. Ahora, los tanques de aire traen una válvula en la parte inferior, que es la válvula de desagüe, o válvula de Spiche, o válvula, no sé, para botar agua, varios nombres. Pero justamente es una válvula que permite botar el agua, porque todo fluido, ya sea combustible o el aire mismo, son higroscópicos, eso es que absorben humedad del ambiente. Y al absorber, digo, la humedad, se forma agua dentro de los tanques. Esa agua es mala, hay que sacarla. En el aire no funciona. Entonces, una forma de sacar el agua es manualmente, yendo a los tanques de aire, tirando la valvulita, ¿no? Se tira hacia abajo la válvula, se abre y va a botar aire con agua. Cuando empieza a botar solamente aire, se suelta. Ahí ya botó todo lo que es el agua de los tanques. Eso es una válvula de desagüe entonces, o válvula de despiche. Ahora, este aire que está acumulado, perdón, me faltó un detalle. Yo les dije más o menos el rango oscila entre los 7 y 12 bar, dependiendo del vehículo, camión, bus. Pero ese es más o menos el rango. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en el tablero, perdón, de los vehículos va a venir un manómetro, uno o dos manómetros. Algunos vehículos traen un puro manómetro, pero trae dos agujas. Una es para el eje primario y otra eje secundario. Algunos traen tres agujas, eje primario, eje secundario, y la tercera aguja sería para el compresor, de que realmente está enviando aire. Pero hoy en día los vehículos en realidad están trayendo más manómetros, dos y hasta tres. Dos para eje primario y secundario, delantero trasero, y un tercero sería para el compresor mismo, si es que está comprimiendo aire. Entonces hay que fijarse ahí el vehículo se puede variar, pero de que viene un manómetro. De todas maneras, tenemos que ver si el vehículo está juntando aire. Y otra cosa es que este aire que está almacenado en los tanques se va a unas válvulas, específicamente dos válvulas. Por un lado tenemos la válvula de pedal, el pedal de freno, ¿cierto? El pedal de freno pasa a ser una válvula, y tenemos la válvula maxi brake, o el maxi nomás que le dicen, que en este caso viene siendo el, el freno de estacionamiento, freno a mano que le decía. Son válvulas, válvulas de paso de aire, nada más. Entonces, por ejemplo, perdón, tenemos esas válvulas y están los elementos que van en la rueda finalmente que accionan los frenos, sea disco o tambor, que son los pulmones de freno. Por ahí alguna gente le llaman los fuelles de freno. Para mí son pulmones. La cosa es que, eh, bueno, cuando yo acciono el pedal de freno, que es una válvula, claro, lo que hago es pasar o permitir que el aire de los tanques se vaya por cañerías, ¿cierto? O mangueras, hasta los pulmones. Y el pulmón es el que me acciona finalmente el freno en la rueda. Lo mismo pasa con el freno Maxi Brake, ¿cierto? El Maxi Brake es el freno de estacionamiento, que ya sea que lo accione o lo saque, lo que hace es sacar o meter aire a los pulmones y con eso liberar o accionar el freno. Entonces son dos válvulas y lo que accionan los frenos de la rueda son los pulmones de freno. Ahora, otro uso que se le da al aire en los vehículos es el de la suspensión. Tenemos ahí en la pantalla un eje llamado eje suspendido, pero conocido, yo creo que es más así como se conoce, como la pata guacha. La pata guacha, no sé si se han fijado en los camiones o los buses, que lleva un eje con rueda, todo completito, pero va en el aire, va suspendido. Esa es la pata guacha. Entonces, la, la pata guacha sirve para cuando el vehículo se carga, ¿ya? Porque mientras el vehículo vaya vacío, la pata guacha va colgando, ¿para qué la voy a llevar en el suelo? Pero cuando el vehículo se carga, sea con carga o pasajero, hablando de un bus, que también hay buses con pata guacha, el conductor, hay unos que son automáticos, detectan el peso y la pata se baja sola y se apoya para soportar ese peso.
Pero en otros no, pues en otros es manual, lo tiene que hacer el conductor. Entonces, cuando yo cargo el vehículo, acciono un switch, ¿cierto? En el tablero, y con eso bajo la pata guacha, el eje suspendido, y con eso afirmo el vehículo, o soporto, digo, mejor dicho, el peso del vehículo. ¿Ya? Esa es la famosa pata guacha que obviamente para bajar o subir este eje usa aire del el mismo aire de los frenos. ¿Ya? Así que ahí tenemos el tema de los aires. Ahora, por ejemplo, en los buses, el aire también se utiliza, por ejemplo, para las puertas, para el abrir y cerrar de las puertas. Y hay un sistema que se llama TPM, son las siglas de TPM. Ese sistema permite el inflado de los neumáticos. Yo no sé si han visto en los buses y en algunos camiones también, que del centro de la rueda sale una varilla que va hacia arriba, hacia la carrocería. Esa varilla, que alguna gente piensa que es para medir la velocidad, no es para la velocidad, es para inflar los neumáticos. Este sistema detecta si un neumático baja la presión y lo que hace es sacar el mismo aire que usan los frenos para inflar los neumáticos. Sistema TPM se llama. Y lo otro también que se usa el aire es para este sistema de suspensión automático, no recuerdo las siglas, pero se usa mucho en los buses principalmente, sobre todo los buses de dos pisos, los buses altos. Es un sistema que detecta si es que el vehículo se inclina de forma peligrosa. ¿Ya? Por ejemplo, en una curva, un bus de dos pisos, como tiene el centro de gravedad muy alto, tiende a inclinarse demasiado. Tanto se puede llegar a inclinar que el vehículo se termina volcando. Entonces, este sistema tiene ahí un sensor que detecta si es que la inclinación del vehículo está siendo muy peligrosa, con riesgo de volcamiento, y este sistema saca aire de los frenos e infla los fuelles, y esos son fuelles, así como el que se ve en la pantalla, del eje, los fuelles de la suspensión los infla, pero infla los de un puro lado, por los del lado que se está inclinando mucho, y con eso endereza el bus, y evita entonces que se incline demasiado y que por ende se pueda llegar a volcar. Es un sistema automático que traen los buses, ¿ya? Trae un sensor de inclinación, un clinómetro se llama de hecho, y bueno, y ante cualquier inclinación marcada, ¿cierto? O peligrosa, este sistema saca aire del mismo de los frenos para inflar los fuelles y así darle la altura correspondiente. Entonces, principalmente yo lo he visto en buses, perdón, en camiones no sé, puede ser que haya algunos por ahí con eso, pero el camión no se inclina tanto, a no ser que tenga la carga demasiado alto, pero hay otro problema, ¿ya? Lo cargaron demasiado, pero de por sí no es tan alto el camión comparado a un bus de dos pisos, por ejemplo, que ahí sí es peligrosa la inclinación excesiva. Eso con el aire, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, consulta con el tema del aire. Falta cerrar solamente un tema de los frenos. Es un complemento, un freno complementario justamente, que se llama los frenos ABS, que ustedes deben haber escuchado, ¿cierto? Anti-Lock Brake System. El freno ABS, por ahí estoy seguro que habrán escuchado decir que a veces frena y a veces no frena. Sí, y es verdad. A veces frena y a veces no frena, así tal cual. El freno ABS lo que evita es que las ruedas se bloqueen y que por ende el vehículo por inercia se arrastre. Entonces el freno ABS lo que hace es reducir la distancia frenada a los vehículos y por ende se reduce la distancia de tensión total. Es un sistema que trae sensores en cada rueda, sensores de giro, ¿ya? Y trae un computador y una caja de válvulas. El computador es el cerebro de toda esta cosa. Entonces, cuando uno frena brusco, ¿qué pasa? Que el vehículo se arrastra, ¿por cierto? Las ruedas se frenan y el vehículo por inercia se arrastra. Y eso no es que los frenos sean malos, al contrario, de hecho, el freno es excesivamente bueno, son muy buenos. Tan buenos que la rueda la frena, pero no frena la inercia del vehículo. Y eso hace que por inercia el vehículo se arrastre. Entonces el freno ABS detecta por medio de estos sensores en la rueda si es que una rueda se bloquea, se chanta, como dice uno, y si se bloquea la rueda se va a empezar a arrastrar. Entonces el sensor
le avisa al computador, esta rueda se bloqueó, se va a empezar a arrastrar, y el computador le ordena a la bomba de freno que le suelte el freno a esa rueda. Y eso es lo bueno del ABS, que yo puedo, o sea, no yo, ni siquiera yo, el computador puede soltar o apretar el freno en las ruedas totalmente independiente. Distinto a un freno convencional. Yo piso el pedal de freno y me frena las cuatro ruedas. No tengo cómo hacer frenar alguna nomás. El ABS no. El ABS puede frenar una, dos, diagonal, solo las delanteras, solo las traseras, etcétera. Eso lo puede hacer en forma independiente el computador. Entonces, el computador, en cierta manera, distribuye la presión de frenado en función de cuánto se está bloqueando la rueda. Eso, bueno, así explicado a grandes rasgos, ¿cierto? Lo que hace el ABS. ¿Para qué es eso? Para reducir entonces la distancia de frenado del vehículo y así no se arrastra. Y otra cosa muy importante es que no solo es que no se arrastre, sino que además no pierdo la dirección y la tracción, ¿ya? En un vehículo que se arrastra normal, convencional, se arrastra y no tengo nada que hacer. No tengo dirección, no tengo tracción y menos tengo freno. Pero con ABS sí, yo freno el vehículo mientras va frenando, yo eventualmente podría incluso esquivar porque tengo dirección. Entonces eso lo permite el freno ABS. Tengan presente que hoy en día salió una ley hace poquito, todo vehículo que ingresa a Chile del año 2024 en adelante debe traer freno ABS. Acuérdense que los años cierran en septiembre, o sea, todo vehículo que llegue ahora, por ejemplo, que llegue mañana a Chile, ya es parte del 2024. Todo vehículo que ingrese después de septiembre es del año siguiente. Ya sería ahora, todos los vehículos que ingresen ahora y en adelante ya serían 2024. Deben traer ABS y deben traer airbags, que también pasaron a ser ahora obligatorios. Fueron lujo en su momento, ahora ya son obligatorios. Y por último, último sistema. O sea, perdón, penúltimo, pero en realidad el último es súper cortito. Penúltimo sistema tiene que ver con la parte eléctrica. El sistema de carga es muy sencillo, son poquitas piezas. Primero la definición. El sistema de carga es el encargado de generar, distribuir y almacenar la corriente eléctrica en el vehículo. ¿Cómo la genera? Primera cosa, la genera por medio de este elemento que está ahí en la pantalla que se llama alternador. El alternador es un generador de corriente. Antiguamente los vehículos usaban un dínamo. Ahora se usa alternador. Tiene más ventaja el alternador que un dínamo. La cosa es que el alternador genera corriente alterna, como su nombre lo indica, y los vehículos funcionan con corriente continua. Entonces, el alternador hay que rectificarle esa corriente, transformarla de corriente alterna a corriente continua. Para eso usamos una placa electrónica que se llama placa rectificadora, que se puede quemar, una placa electrónica. Y la carga que entrega el alternador tiene que estar dentro de un rango también. Un alternador tiene que generar entre 13,5 a 14,7 volts. Y la batería es de 12 volts, pero el alternador tiene que entregar más. De hecho, un alternador que me entregue 12 volts es muy poco, ¿ya? A pesar que la batería es de 12 volts, tiene que entregar más para entregar finalmente a la batería una buena carga. 13,5, 14,7, ese es el rango. Y para eso entonces, para tener esa carga dentro de ese rango, vamos a tener en el alternador, hoy en día viene en el alternador, antes venía aparte, una placa reguladora, una placa electrónica, que es la encargada entonces de tener este rango de 13,5 a 14,7. Antiguamente era la caja reguladora, venía aparte en el vehículo, ahora viene integrada al mismo alternador. Todo electrónico ahora. Y bueno, y el alternador genera corriente, primera función, la distribuye, claro, a todo el vehículo por medio de cable, interruptor y toda la cosa. Y además la tiene que almacenar. Y esta corriente se almacena en la batería. La batería, la batería es un acumulador de corriente eléctrica, es una caja plástica que en su interior tiene muchas placas de plomo. Las baterías son pesadas, placas de plomo. Y estas placas están sumergidas en una solución líquida que se llama electrolito. El electrolito es una mezcla de agua destilada y ácido sulfúrico, un ácido que es muy corrosivo
inflamable y explosivo, por sobre todo. Hoy en día las baterías son selladas, ya no como antiguamente, que traían unas tapitas, ¿se acuerdan? Eso ya no existe, ya, o son muy pocas las que quedan así, con tapitas. Hoy en día las baterías son selladas, son free maintenance, libres de mantención. Lo que sí traen las baterías, muchas ya, es un ojo, un ojito transparente, que se llama higrómetro, y el higrómetro me puede entregar cuatro colores distintos, y según el color que entregue es el estado de la batería. El primer color sería el verde, y el ojito verde indica que la batería está, pero perfecto, está ok, con carga, con ácido, con toda la cosa. Después puede mostrar el ojito de color negro. El ojito negro es que la batería está descargada eléctricamente. Hay que ponerla a cargar solamente, no está mala, está descargada. Pero puede mostrar el ojito de color rojo. Rojo es cortocircuito. Cortocircuito interno de la batería, eso va a hacer que obviamente funcione mal. Ahí habría que reemplazarla. Y por último está el ojito blanco. Cuando el ojito blanco indica que la batería está sulfatada. Y ahí corresponde cambiarla. Eh, Esos son los cuatro colores del ojito, del higrómetro de la batería. Las baterías hoy en día son desechables, duran re poco. Bueno, hay unas que duran, no sé, pueden durar 3 años. Hay unas que duran mucho menos, pero son mucho más accesibles que antiguamente. Eran muy caras, las baterías eran muy escasas también. Eso con la batería. Entonces la batería es un acumulador de corriente eléctrica. Obviamente toda esta corriente se va a los circuitos eléctricos. Todo circuito eléctrico del vehículo está protegido por un fusible. ¿Qué es lo importante de los fusibles? Cada vez que se queme un fusible, yo debiera reemplazarlo por uno igual. Igual me refiero al color y al amperaje. De hecho, siempre el amperaje va asociado a ese color. El de 10 rojo, el 20 amarillo, etcétera. Entonces, si a mí se me quema uno rojo, yo debiera reemplazarlo por uno rojo, tal cual. Eso es lo importante de los fusibles. Los fusibles principalmente están para proteger los elementos eléctricos del vehículo, un elemento más caro, de hecho, que el propio fusible. Y, y nada, y son baratos los fusibles. No está de más andar trayendo por ahí en el vehículo unos poquitos fusibles en caso de que se anden quemando, ¿cierto? Y lo último, con esto termino, sería el sistema de arranque. Es muy sencillo porque el sistema de arranque en la corriente, tenemos la chapa de arranque y tenemos el motor de arranque. Este es como el elemento clave de este sistema, el motor de arranque. ¿Qué es lo que hace la chapa? ¿Qué es lo que hago yo con la chapa? Cada vez que echo a andar el motor, lo que hago con la chapa es dar el paso para que la corriente que está almacenada en la batería se vaya al motor de arranque y este gire, porque el motor de arranque se conecta al motor de combustión a través de un engranaje. Este engranaje se llama piñón de ataque, el engranaje del motor de partida se llama motor de partida, motor de arranque, ¿eh? Da lo mismo, chanchito le dicen incluso algunos. La cosa es que el piñón de ataque engrana con el volante de inercia, este plato que trae el cigüeñal en un extremo, engrana y hace girar el motor hasta que este arranca. Digo. Es muy sencillo el sistema. Fue el último sistema que se agregó al motor porque antes se echaban a andar con manivela. Ahora es con un motor eléctrico. Y, eh, y bueno, el motor de arranque está sometido a una mantención, al igual que el alternador, que es cambio de carbón y cosas así. Pero las fallas principales del motor de arranque son dos. Y son principalmente por el conductor, no porque sea malo el motor de arranque. En primer lugar, una falla muy común, bueno, no, perdón, la no tan común, es cuando yo doy arranque, el motor arranca, pero yo mantengo la llave puesta, ¿ya? Mantengo la llave y empieza a sonar re feo. Eso hace que el motor de arranque se termine quemando, ¿ya? Porque está girando tantas revoluciones, además que no está hecho para girar tanto tiempo, es solamente para el arranque nada más. Pero como lo dejo pegado, empieza a girar, 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 el motor de arranque se termina quemando. Recuerden que es un elemento eléctrico, se puede quemar.
Y la otra falla es cuando yo doy arranque y el motor parte, todo bien, yo solté la llave y después le vuelvo a dar arranque. Y suena re feo. Lo mejor es que suene. Lo peor, suena porque no engranaron los dientes del piñón de ataque y el volante de inercia. Lo peor es que llegaran a engranar, así por esas cosas de la vida, llegaran a engranar los dientes y al final se hacen pedazos. Pero se hacen pedazos los dientes del motor de arranque, que es más chiquitito, es el que sufre más. Entonces, el, el motor de arranque, bueno, sería cambiar el piñón de ataque, pero en muchos casos no venden el piñón de ataque, sino que les venden el motor de arranque completo, y barato no es. Entonces no hay que echarse el motor de arranque, bueno, considerando que no tenga el reemplazo del piñón de ataque. Pero son fallas conductoras, no son fallas del elemento en sí que sean malos, son netamente fallas del conductor. Así que ese es el motor de arranque y ese es finalmente el sistema de arranque. Y terminé a las 8, pero preciso, dije a las 8 terminé. No sé si hay alguna duda, pregunta, consulta con lo visto hasta ahora, con todo lo visto hasta ahora. Voy a dejar de compartir para poner la cámara, para darle la indicación ahora de la prueba. A ver si aparezco, no aparezco. Ahí estoy, ahí estoy. Bueno, eso con el módulo. ¿Qué viene ahora? No vamos a hacer break, porque vamos a ir al break y después volver. Vámonos al tiro nomás, pero las indicaciones. Bueno, yo me había anticipado, yo dije más o menos voy a terminar como a las 8, ya queda súper poquito, y ya habilité las pruebas, no sé si tuvieron la oportunidad al momento de entrar a la clase, de entrar a la plataforma y ver las pruebas. Bueno, las pruebas ya están habilitadas, ¿ya? Sí me gustaría que pudieran entrar, uno que pudiera entrar y ver realmente si está habilitada la prueba, pero no la haga todavía, vea si está, si le aparece, porque la prueba está oculta, o sea, seguramente no la veían. Vean, vayan a ver si se ve la prueba. Ya está ahí. Bueno, estuve viendo el libro de clase, hay unos que son de A2, hay otros que son de A4. Los que son A2 y A4 lo pueden hacer en cualquiera. Pueden ser en la 2 o en la 4, da igual. Es una prueba nada más la que tienen que dar acá. En la MUNI tienen que dar dos. Pero acá cualquiera de las dos, métanse a la 2, métanse a la 4, me da lo mismo. Los que salen de A2 solamente se meten a la 2. Aparece, me dice Jorge, perfecto. Eso quería corroborar. Listo, estamos entonces. Y nada, bueno, ingresan a la prueba cuando quieran, no tiene que ser ahora al tiro. Más ratito, toman 11, a la hora que quieran. Tienen mañana también incluso, ¿ya? Pero ingresan, tienen una hora para hacer la prueba, responder las preguntas alternativas y terminar intento, sale y le arroja el tiro. Si le fue bien, le fue mal. Si le fue mal, tienen la chance de hacer nuevamente la segunda y si les vuelve a ir mal, tienen una tercera incluso. Si les fue bien, digo, maravilloso, espectacular, los felicito. Pero también tienen la oportunidad de hacerla nuevamente. Quizás para subir la nota, ¿cierto? O ver si captaron bien, no sé. Pueden hacerlas 3 veces si quieren, cada una de una hora, y se les mantiene la nota más alta. Así que ustedes verán ahí lo que quieran, ¿ya? Eso, yo voy a permanecer conectado con la sesión abierta. Obviamente voy a apagar la cámara, estar todo el rato ahí pendiente de nada, pero voy a estar al pendiente de cualquier duda o consulta que tengan, que me la hacen a través del chat. Ya, no voy a estar con los audífonos tampoco, así que no, si me hablan no los voy a escuchar, pero en el chat me escriben, ¿ya? Cualquier duda o consulta que tengan de la prueba, qué sé yo, me hablan por ahí. Ahora entonces los dejo liberados, vayan a hacer su evaluación. eh, Cualquier cosita me comentan. Recuerden mi correo, adrian.paz@bcconducción.cl. Nosotros nos volvemos a encontrar el martes de la próxima semana. El jueves tienen primer auxilio, jueves, viernes y el lunes. Y el martes nos encontramos nuevamente en el módulo de infraestructura vial. También lo hago yo. Así que ahí nos volvemos a encontrar. Pues, así que nos despedimos así nomás, nos vemos en un ratito más, en unos días más. Y nada, les deseo mucho éxito en la prueba, que les vaya muy bien, estoy seguro que les va a ir muy bien. Cualquier cosa me hablan, ¿cierto? Estamos ahí en contacto en la sesión y cualquier duda que tengan después más adelante me la pueden hacer al correo y así seguimos en contacto. ¿Ok? Eso sería entonces, pues estimados, fue un placer. Adiós, así nomás, nos volvemos a ver el martes nuevamente en infraestructura vial. Cualquier duda me comentan aquí a través del chat. Que les vaya muy bien, mucho éxito. Nos vemos. Gracias. Gracias, profesor, por su disposición. Ya, que les vaya muy bien.
Ya. Alguien se está poniendo paso, pero como ella se va a poner vestido para el día de pirata, se está poniendo paso. Pirata, pues mira, la bruja, la catalejo.